Bien, vamos a desarrollar la clase de la unidad número 1 de farmacología. Vamos a tocar temas principales, conceptos básicos de farmacología para desarrollar la unidad número 1. ¿Sí? Lo primero que tenemos que saber, ¿sí?, es qué es la farmacología. ¿Sí? Nosotros la vamos a definir como una rama de las ciencias biológicas que estudia la reacción de los agentes químicos en los seres vivientes. ¿Y a qué le llamamos agentes químicos? A las drogas, a todas las sustancias químicas que van a producir una reacción. Entonces, la farmacología es la rama de las ciencias biológicas que estudia esa reacción dentro de los seres vivientes. Bien, luego tenemos el concepto de droga o fármaco. ¿A qué le llamamos droga? ¿Sí? A toda sustancia capaz de inducir una reacción o cambio en el funcionamiento celular o de los tejidos. ¿Sí? A medida que vamos desarrollando los temas, vamos a ir entendiendo que en realidad existen dos tipos de drogas, las drogas autacoides y las drogas xenobióticas. Las autacoides son agentes producidos por nuestro propio organismo. Por ejemplo, la histamina, la prostaglandina, la angiotensina, la serotonina. En cambio, los xenobióticos, ¿sí?, son agentes extraños que al ser administrados dentro del organismo pueden producir algún efecto biológico. Bien, a medida que vamos entendiendo los dos tipos de drogas, nosotros vamos a decir que la farmacología tiene varias ramas. Cada rama se va a encargar de un estudio específico o parte de la farmacología. ¿Sí? Como es muy amplia, la farmacología la dividen en ramas. La farmaconoxia es la rama de la farmacología que estudia el origen de las drogas o el origen de los fármacos. Y ahí podemos deducir que la mayoría de las drogas pueden tener, ¿sí?, o pueden ser de origen vegetal, animal, mineral o sintético. Por eso decimos que lo que estudia el origen de la droga se llama farmaconoxia. ¿Cuántos orígenes puede tener una droga? Puede tener origen vegetal, como es en el caso de algunas drogas que se sacan de partes de los vegetales, como la ipecuana, la quinina, la belladona digital, los opiáceos o la menta. Drogas que se sacan de los animales, como en el caso de la hormona insulina, que se extrae de la glándula porcina o de la glándula bovina, el páncreas específicamente. Drogas minerales, ¿sí?, que se extraen exclusivamente de la corteza o sustrato, ¿sí?, como es el caso del carbonato de litio, que es un tipo de psicofármaco que se utiliza para el síndrome depresivo, ¿sí?, el sulfato de magnesio, que usualmente se utiliza como laxante. Estos son tipos de sales, ¿sí? Y luego tenemos las drogas sintéticas, las que son elaboradas, depuradas en el laboratorio, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, la aspirina o el diclofenac. Esos son drogas según su origen, y la que estudia ese origen se llama farmaconoxia. Luego tenemos la segunda rama de la farmacología que se llama farmacocinética. Es la que estudia el paso de la droga a través del organismo. Pero recordemos que ese paso no es tan sencillo. Se debe dar por absorción, luego se distribuye la droga a través del cuerpo, a través de la sangre y el torrente sanguíneo, se distribuye en algunas proteínas como la albúmina, se metaboliza en órganos como el hígado y luego se secreta y se elimina a nivel renal por la orina. Eso se llama farmacocinética, el paso de la droga a través del cuerpo. Luego vamos a estudiar la farmacodinamia. La tercera rama es la rama de la farmacología que comprende los mecanismos de acción de las drogas, sus efectos bioquímicos, fisiológicos y farmacológicos. En pocas palabras, la farmacodinamia es la que estudia la acción y los efectos de las drogas en el organismo. Pero esos efectos se dan a nivel de los receptores farmacológicos. ¿Sí? Un receptor es una estructura celular que se encuentra en el citoplasma o en el núcleo celular y que va a originar una asociación o lo que se denomina complejo droga-receptor. Esa droga se acopla al receptor y va a generar una respuesta activando una enzima que se encuentra a nivel intracelular o provocando la apertura o el cierre de los canales de iones. Y vamos a tener varios canales, los canales de bomba de sodio y potasio y las de calcio o la de protones.
¿sí? A medida que vayamos desarrollando la cátedra, la van a ir entendiendo. Bien, después vamos a sacar conceptos específicos de lo que se denomina vías de administración, ¿sí? Nosotros tenemos varias vías por las cuales se administran las drogas, pero no sabemos el concepto de vía de administración. Son los lugares por donde se va a administrar las drogas. Puede ser vía enteral, que vulgarmente lo conocemos como vía oral, ahí podemos administrar pastillas, jarabes, como la aspirina, el ibuprofeno. Vía sublingual, que justamente se absorbe por la mucosa sublingual, como es en el caso del NTG, el ketorolac sublingual, que no es lo mismo el ketorolac oral. La vía parenteral, ¿sí? Que justamente puede ser subcutánea, intramuscular, intravenosa o intraarterial. Ahí vamos a tener muchas drogas, como en el caso de algunos antibióticos, ¿sí? Algunos inyectables. Vía tópica, por medio de la piel, por ejemplo las pomadas, o las vías inhalatorias, como en el caso del salbutamol. En este cuadro vamos a resumir las vías, ¿sí? Cuáles son las ventajas y las desventajas. Si leemos más allá, tenemos la vía oral, la principal ventaja que es fácil de administrar, segura y conveniente. La desventaja es que la absorción de esa droga puede generar o posibilitar la inactivación hepática. Algunos ejemplos de estas drogas orales, los analgésicos, algunos sedantes. Vía sublingual, ahí vamos a tener algunos nitratos, que ya los nombramos como NTG. La ventaja es que es inicio rápido del efecto, no sufre inactivación y se absorbe, ¿sí? En la mucosa oral únicamente. O sea que esa sería una desventaja. Solamente se absorbe en la mucosa oral o debajo de la lengua. Tenemos los antihipertensivos, algunos analgésicos o el NTG, que son los nitratos. Vía rectal, los supositorios, la ventaja es que el efecto es local, la desventaja que es pobre de absorberse, puede tener riesgo de irritación. Algunos laxantes, algunos desinflamantes analgésicos pueden ser por vía rectal, pero esto también se conoce como vía tópica. Vía parenteral, que ya las nombramos, subcutánea, intravenosa, intramuscular, intradérmica, intraarterial. La ventaja es que al ser administrada, ¿sí? Va directamente a los órganos blancos. Tiene un inicio rápido. La desventaja es que tiene riesgo de infección, provoca dolor, imposibilidad de recuperar la droga una vez administrada. Por ejemplo, la insulina, algunos antibióticos, los anticancerígenos, algunas drogas para la quimioterapia, ¿sí? Bien, por inhalación. La vía inhalatoria tiene un inicio rápido, se aplica directamente en las vías respiratorias donde hay mayor superficie de absorción. El riesgo es que irrita, eso sería una desventaja. También puede tener problemas de dosificación, como es en el caso de los anestésicos generales, que se administran justamente con el oxígeno, siempre que sean vía inhalatoria. El salbutamol también es una vía inhalatoria y después vuelve a nombrar la vía tópica, ¿sí? Tiene efectos locales sobre la superficie de la piel, solo es eficaz en la superficie, por eso se llama tópica. Por en el caso de las cremas, los óvulos, las gotas, que muchas veces se confunden con la vía rectal. Esa es a nivel de la mucosa rectal y esto es a nivel de cualquier superficie de la piel.